Vamos a ir juntos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1. Inicialmente, vamos a leer solo los primeros 3 versículos. Dice así Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1 al 3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y por ellos no había, o para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Oremos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, por revelarnos, incluso a través de el estado emocional y espiritual personal que tenía el autor de esta obra de Eclesiastés, porque dentro de tu palabra él fue usado para no solo ser inspirado por tu Espíritu Santo, sino también para mostrarnos la condición que nosotros llegamos a tener cuando estamos lejos de ti. Señor, ya nos has mostrado hasta el día de hoy, en estos domingos que hemos estado viendo tu palabra, cómo es vana, vacía, insatisfactoria la vida sin ti. El placer incluso más grande en este mundo no tiene sentido sin ti. Y hemos visto cómo incluso pensar en la vida nos es aflictivo, nos hace doler el corazón cuando meditamos en todo lo que sucede. Y también incluso hemos visto que la mayoría de las veces lo que sucede es que, como veíamos en el capítulo anterior, no captamos lo que tú estás haciendo en cada tiempo, en cada temporada de nuestra vida. Abre nuestro corazón hoy, Señor, para en medio del estado espiritual de este autor, ver la gloria que tú nos ofreces, la gracia y la misericordia en medio de la dificultad de esta vida. No queremos quedarnos simplemente con el diagnóstico del mal, queremos ir al remedio que está en ti. No queremos quedarnos debajo del sol en su vanidad, o en la aflicción de espíritu, o en el correr detrás del viento de vivir esta vida sin ti. Queremos vivir conectados a ti y a tu gloria, especialmente en este tema que nos compete hoy, que son las relaciones entre las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es injusto, o eso es injusto. Es la forma como nosotros, en la mayoría de las veces, exclamamos cuando detectamos que otra persona nos está oprimiendo, o que se nos está oponiendo, o que nos está abandonando, defraudando o engañando, sea que nos abandone o sea que se devuelva, pero para venir en nuestra contra. Todos por lo general pensamos, pero esto es injusto, no podría o no debería hacerme eso a mí, y sacamos la lista de lo que nosotros hemos hecho por las demás personas. Yo he sido, yo he hecho, yo he colaborado, yo he ayudado, yo he acompañado, yo he. Y no es justo que él o ella me haga, me diga, me abandone, me maltrate. Todos tendemos a hacer eso porque todos tendemos a defendernos y a presentar excusas frente a cualquier circunstancia. De hecho, alguien dijo alguna vez que precisamente si se acabaran las excusas, pues se acabarían los problemas, porque la tendencia nuestra es a excusarnos en vez de reconocer lo que mal hacemos. Pero cuando se trata del otro, más fácilmente lo detectamos y mucho menos queremos recibir excusas. Y esto es porque las relaciones humanas tienen su dificultad. Son de gran bendición porque es lo más cercano a la relación con Dios. A mí me impresiona, me llama la atención como cuando Jesús echó los demonios del endemoniado gadareno,
salieron y se fueron a los cerdos. Ellos pidieron ir a los cerdos. Un ser vivo creado por Dios. Mi percepción personal es que cada vez cualquier ser quiere estar lo más ser vivo, en este caso un ser espiritual como los demonios, quieren estar lo más cerca de Dios, y lo más cerca de Dios es lo más cerca de los seres más cercanos a su corazón. Y de toda la creación, por eso es que estos demonios estaban en una persona, los seres humanos somos los que más cerca del corazón estamos, del corazón de Dios. Entonces, para nosotros es fundamental tener buenas relaciones con las demás personas. Pero Dios nos hizo no solo para vivir en compañía, sino también para reconocer que las mismas injusticias que sufrimos en nuestras relaciones confirman esta necesidad de compañía. Ese mismo sentimiento de frustración por ver que no se puede uno relacionar bien con los demás o que no se pueden relacionar bien con uno, esa misma percepción es la que nos permite entender que Dios nos diseñó precisamente para llevárnosla bien. Y confirman nuestra necesidad también de una relación viva más allá de las personas, una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Es por eso que este tema tiene que ser tocado dentro del Evangelio, y más en estos tiempos donde todos estamos expuestos a tener fricciones en medio de los lugares donde estamos confinados. Y puse la palabra injusticia precisamente por eso, porque así es como lo expresamos nosotros, aunque no venga allí dentro del texto, literalmente, porque casi siempre decimos es injusto que las relaciones conmigo sean de esta forma o de aquella. 4 tipos de injusticias quiero que veamos hoy, que nos expresan este capítulo, y lógicamente su respectiva solución en Dios. La primera, opresión sin consuelo. La segunda, rivalidad sin descanso. La tercera, éxito sin compañía. Y la cuarta, liderazgo sin consejo. Opresión, rivalidad, éxito y liderazgo, pero sin consuelo, sin descanso, sin compañía y sin consejo. La primera, opresión sin consuelo. Acabamos de leer el capítulo 4, versículo 1, que dice que me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Opresión, de acuerdo al texto, es violencia que hace llorar. Y la palabra oprimidos y opresores viene a ser la misma en el original. Y aquí nos está diciendo que se hacen violencias, que está relacionada también con la opresión. Es decir, el maltrato en este día sabemos, cada vez lo entendemos mejor, y no por eso quiere decir que lo solucionemos más fácil, que no solamente hay violencia física, sino también hay violencia psicológica, sexual, afectiva, de diferentes tipos. Oprimir a los demás, que es distinto, y tengo que hacer el paréntesis, a la presión por responsabilidad. En nuestro idioma español lo puedo hacer, no sé en los otros idiomas, la comparación, aunque suenen muy parecidas las palabras. Opresión no es lo mismo que presión. Oprimir es hacer violencia para hacer llorar, de cualquier tipo. Presión es presionar o demandar la responsabilidad que alguien tiene ya. De tal forma de que, como la mayoría de las veces las opresiones vienen de las autoridades lícitas o ilícitas, es decir, los que están en eminencia o los que tienen algo de influencia o de autoridad sobre los demás en los gobiernos, en los salones de clase, en las familias, en los trabajos y en cualquier lugar, en los grupos de amigos. Como la mayoría de las veces ellos son los que ejercen la responsabilidad de liderar o de estar sobre otros, pueden presionar de forma correcta para que se cumpla una responsabilidad, o pueden terminar oprimiendo de tal forma que se haga violencia solo haciendo llorar o haciendo sufrir. Hoy en día está de moda el tema. De hecho, tengo que hacer otro paréntesis grande, como el tema está tan resaltado en nuestra sociedad, algunos han querido reinterpretar toda la Biblia a la luz de los oprimidos.
Y yo tengo que decir claramente que la Biblia sí habla en contra de la opresión, en contra de que nosotros maltratemos a los demás. Claramente por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Nunca autoriza que yo me levante en contra de otra persona para hacerle daño porque esa persona es imagen de Dios. La dignidad humana, sea o no sea creyente, está resaltada por toda la Biblia. De hecho, por eso existe la pena de muerte. Aunque les parezca ilógico a mucho, la pena de muerte en el Antiguo Testamento fue establecida cuando un hombre o una mujer o alguien, un ser humano, matare a otro ser humano, porque precisamente a imagen de Dios fue creado y es lo más cercano a la imagen de Dios. Y no hay otra forma de pagarlo sino con su propia vida. El asunto es que aunque incluso demandemos, hoy en día lo hacen muchos, pena de muerte en contra de los grandes opresores de la humanidad en todos los ámbitos, todos de una forma u otra oprimimos en algún momento a los demás. Tenemos que ponernos la mano en el corazón, pero no solamente en el sentido físico, sino en el sentido real, espiritual, y entender que muchas veces nosotros oprimimos a los demás, incluso cuando no tenemos una autoridad establecida. Violentamos, no solo presionamos, sino que queremos manipular y hacemos llorar sin sentido. Entonces la injusticia en la opresión está puesta entre las relaciones, pero la injusticia está recalcada por algo especial en ese versículo. Dice, sin tener quien los consuele. Y para ellos no había consolador. Como Dios es hermoso, como de todas formas en algún momento nosotros vamos a oprimir, a veces sin darnos cuenta, espero que no con deliberada perseverancia en ello, y como en algún momento nos van a oprimir, esperemos que no por mucho tiempo, el problema no está en simplemente liberarnos del opresor. El problema está en que no tengamos consolación o consuelo. Y eso viene también de una relación con alguien que sea un consolador, alguien que nos dé consuelo, alivio. Mateo capítulo 5, si puede ir sin perder Eclesiastés, versículo 4, precisamente en las bienaventuranzas, y bienaventurado significa feliz. Esto es algo, el Sermón del Monte es algo contracorriente, contra cultura, contra todas las épocas de la humanidad, porque se nos sale de la mente cómo uno pueda ser feliz cuando sufre. Mateo capítulo 5, en el versículo 4 nos dice, bienaventurados, lo dice Cristo, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Algunos han dicho que este llanto en este versículo dentro de las bienaventuranzas corresponde al llanto por el propio pecado. Muy probablemente sí. Pues puedo darme cuenta de que yo oprimo a los demás y hasta a mí mismo me oprimo. Eso está bien, de mi pecado. Pero en el contexto también podríamos relacionar esto con lo que lloramos por lo que otros nos hacen. Porque Cristo les dice también, si usted salta conmigo en Mateo capítulo 5, en el versículo 10, bienaventurados sois cuando por mi causa, el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por vivir conforme a la voluntad de Dios, porque de ellos, de los que padecen persecución o que son oprimidos injustamente, es el reino de los cielos. ¡Ay, tremendo! Y aquí se nos quita una venda de los ojos, pensando de que los que formamos parte de la cristiandad, del pueblo de Dios, no sufriremos. No. En medio de la persecución o de la opresión, seremos felices o dichosos. Primero, de acuerdo al versículo 4, porque seremos consolados. Pero segundo, miren el versículo 11 conmigo de nuevo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces la recompensa es grande. ¿Y por qué la recompensa es grande? Porque pertenecemos al reino de los cielos, y recuerde que no hay recompensa más grande, así como no hay consuelo mayor que el de una relación. Y la recompensa más grande no simplemente será estar en el cielo, sino será tener una relación más profunda, plena, duradera y sin posibilidad de ser interrumpida por ningún dolor, una relación plena con Dios, donde solo haya satisfacción.
Y como dice un canto por ahí, el dolor y la muerte solo sea un recuerdo de que Cristo nos redimió y nos salvó. Entonces, todo tiene sentido si aunque suframos en esta vida, tenemos quien nos consuele. Y el principal consolador es Dios. De hecho, la palabra paracleto, ayudador, que en primera de Juan se traduce abogado, sobre Cristo, Cristo la aplicó sobre él y también sobre el Espíritu Santo que está en los creyentes para consolarnos. Así que la real tragedia es que nosotros no solamente seamos oprimidos, la real injusticia es que seamos oprimidos sin consuelo. Y si no hay quien ponga la mano sobre nuestro hombro, tenemos un consolador directo por la fe en Jesucristo, que es Dios, con la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón, que enjugará toda lágrima y toda tristeza de nuestro corazón. Opresión sin consuelo. Vemos la dificultad, vemos la salida en Dios. Vayamos de nuevo a Eclesiastés capítulo 4. Claro, como estamos en Eclesiastés, en ese primer punto, se me olvidaba aclarar que, de nuevo, como estamos en Eclesiastés, el autor está deprimido. Entonces él dice que alabó, versículo 2, a los finados, es decir, a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Porque dice, pues si así vamos a estar siempre siendo oprimidos, pues mejor morirse, es lo que quiso decir. Y que tuvo, dice el versículo 3, por más fiel que a unos y a otros al que no ha sido aún, es decir, el que no ha ni siquiera vivido o no ha nacido. Tuvo por mejor al que no ha nacido que el que ya nació, o que el que ya nació murió. Dice que no han visto las malas obras debajo del sol, porque la falta de consuelo produce ganas de no vivir. Las personas que no quieren vivir es porque no encuentran consuelo. Por eso el que realmente confía en Dios, aunque esté muy deprimido, que lo puede estar, y aunque esté muy oprimido, deprimido en su interior, oprimido por otros en su exterior, de cualquier forma, tiene consuelo en el Señor a tal punto que no pierda por lo menos en lo mínimo necesario las ganas de vivir, porque recibe el consuelo del Señor en medio de su sufrimiento. Y yo no sé quién me esté viendo y quiénes nos estén sintonizando después de este servicio en línea, en vivo, pero a todos los que nos escuchen, incluyéndonos a nosotros mismos, y es para hablarme a mí mismo y a nuestros corazones, no hay opresión tan grande que puedan superar el consuelo que produce Dios en nuestro corazón. Por eso vale la pena vivir la vida. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 al 6, vemos otra dificultad o otra injusticia en las relaciones, rivalidad sin descanso. Leamos desde el 4 hasta el 6. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su carne, su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, o con un correr tras del viento, como lo traducen otras versiones. Rivalidad por competencia, allí le llama envidia, pero simplemente es la excelencia del trabajo dedicado que alguien realiza, pero aquí enfatiza el hecho de que lo hace despertando la rivalidad o la envidia en los demás. Puede ser que yo trate de hacer mi trabajo lo más genuinamente posible, pero cuando yo lo hago solo, alguien puede envidiarlo, enojarse, y yo mismo lo puedo estar haciendo con un espíritu de competitividad para humillar, para demostrar que yo sí soy, que yo sí puedo, que yo lo hago y que estoy por encima de otros. Y así no lo hiciera así, otros pueden verlo así, como una humillación a sí mismos. Eso pasa en los seres humanos, eso pasa. Dice por ahí en la propaganda, las mejores películas, sí, pasa, hasta en los creyentes pasa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido perfeccionados. Estamos en perfeccionamiento, pero perfectos seremos en gloria, cuando seamos libres de todas estas tendencias pecaminosas. Tomamos como personal lo que otro hace bien. De hecho, una de las preguntas que siempre me he hecho es: ¿qué pasaría si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo? Y si hubiera sido tal vez uno de los que gestionó para que lo crucificaran, tal vez yo hubiera hecho lo mismo o peor. Dice usted, ¿pero por qué piensa eso? Porque sencillamente nosotros tendemos a interpretar que lo que otros llegan a hacer de nuevo y de mejor es una ofensa en contra de lo que yo ya he hecho o lo que yo sé.
La Biblia nos manda a llorar con los que lloran, y eso muchas veces nos queda más fácil. Ay, pobrecito. Y no lo hacemos en realidad a profundidad, pero nos queda más fácil. Pero también la Biblia nos manda a gozarnos con los que se gozan. Eso nos queda más difícil. Sobre todo cuando el que se está gozando con algo que yo quería, y con algo que yo no he recibido, y que yo no tengo. Ay, qué problema. Entonces, el espíritu de competitividad de quien hace las cosas muy bien hechas, o de quien ve que el otro las hace mejor, y empieza a envidiarlo, algunos lo combaten con el versículo 5, con lo que dice con la necedad. Dice, bueno, yo no hago nada, la negligencia. Para no estar ahí compitiendo, que si hicieron, que si no hicieron, que si me ganó, que si yo gané en el trabajo, en el colegio, en la familia, en la escuela, en todo lugar, en la iglesia, si yo soy mejor ministro, si el otro es mejor, ¿o qué? Entonces me quedo quieto y no hago nada. Y el mismo versículo nos dice, en el capítulo 4, del versículo 5, nos dice que se come su carne, es decir, termina consumiéndose a sí mismo este negligente, que por no entrar en una, de acuerdo al contexto, en una rivalidad, dice no hago nada. Al final termina consumiéndose, porque el negligente o el perezoso, como le llama Proverbios, tiene que esperar a que otros hagan por él, y muchas veces otros se cansan de hacer por uno, y en lo último termina uno consumiéndose a sí mismo, en su corazón y en su exterior. Entonces esto no es una salida, ir de un extremo al otro, de un lado al otro del péndulo, sino el equilibrio entre el trabajo y el contentamiento, que es el que le llama aquí descanso. El versículo 6 dice, un puño lleno con descanso vale más que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En vez de estar en ese espíritu de competitividad, de hacer para demostrar que hizo y que consiguió, y llenarse las manos, pues haga lo suficiente para tener, pero deje espacio para descansar. Conténtese con lo que Dios le da. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice el apóstol Pablo a los filipenses, cuando le mandaron las ofrendas con Epafrodito, dice, no es que tenga necesidad, pues he aprendido, le da gracias porque ellos le dieron la ofrenda. No es que tenga necesidad, sino que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué quiere decir eso? A estar satisfecho con lo que Dios me permite obtener. Tener un puño lleno, pero con descanso. El problema es que no queremos descansar porque vivimos compitiendo para ganar. Solución para no andar afligido por rivalidades y envidias: es mejor descansar en el Señor. Pablo también dice en esa carta a los filipenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 18, que aunque él predicaba a Cristo para la extensión del reino, otros lo hacían por envidia, para que añadirle aflicciones a Pablo, para decir nosotros lo hacemos mejor y ganamos más almas que él que está en la cárcel. Y Pablo dice, yo le entrego al Señor eso porque el reino de Dios está siendo extendido, confío en Él me da descanso, me da reposo. Necesitamos sacar descanso físico, sí, pero necesitamos entender, como dice Hebreos 4, que Cristo es nuestro reposo, reposar de nuestras obras, que en vano trabaja la guardia o vela la guardia si no es Jehová el que cuida la casa, en vano trabajan los edificadores, como dice el Salmo, si no es Dios el que la edifica. Dios a su amado dará el sueño, es decir, el descanso, el reposo, la tranquilidad de la satisfacción de que Él está con nosotros y que no tenemos que andar compitiendo con nadie. Hermanos, la gracia es preciosa. Yo no tengo que andar mostrando que soy el mejor. Tengo que hacer las cosas con la mayor excelencia para la gloria de Dios, pero como la gloria es de Él, descanso si nadie me da la gloria a mí. Y no vivo buscando que me la exalte mi labor. Uy, eso trae un descanso. Por eso es que el Evangelio trae tanto reposo, porque en sí mismo el Evangelio dice, usted no fue capaz de salvarse, porque es un pecador, era digno de condenación. Cristo vino al mundo a salvarlo, de gracias, esto le vino de gracia. Descanso, ¿qué tengo que mostrar? Esto es muy congruente con el Evangelio. Éxito sin compañía es la otra injusticia. Eclesiastés capítulo 4, voy a leer desde el versículo 7 hasta el 12, si me permite, para también rápidamente pasar por allí. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, es decir, en este mundo. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, es decir, sin disfrutar las cosas. También esto es vanidad y duro trabajo.
Y él da la respuesta: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Eso era muy importante en la antigüedad. No existían calefacciones ni aires acondicionados. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. Éxito individualista, lógicamente, aquí el éxito entendido de forma de injusticia. De hecho, podríamos ver como un escalonamiento, una persona que oprime a otros por alcanzar lo suyo, compite y despierta envidias, y al final alcanza un éxito individual, así esté solo y no le importa, como dice allí, simplemente se sacia con ver las riquezas, así esté solo y ni siquiera se pregunta, pero no tengo con quién compartirlas, ni siquiera a quién dejárselas. Es un éxito individual, y eso está muy alentado por nuestra cultura de hoy en día. Los derechos individuales están resaltados en la Biblia, pero están resaltados dentro del marco de la función colectiva, es decir, es para vivir en conjunto. Nosotros somos salvos individualmente por la fe en Cristo, pero se ejercita nuestra salvación en el conjunto a través de la relación con los demás. Lo uno va unido de lo otro, nada de que haya en la iglesia llaneros solitarios. Yo pensaba esta frase cuando estaba pensando predicar y dije, no, yo digo llanero solitario y nadie sabe en esta generación. Era una serie antigua de un tipo que andaba en un caballo y se llamaba el llanero solitario. Pero hasta ese cargaba a un indio, si no estoy mal, le decía Quimos. Él le decía, el indio se llamaba Toro y él le decía Quimosabi. Y es que es ilógico pensar que uno alcanza el éxito y uno encuentra personas que dicen, yo solo lo logré, mi esfuerzo, mi dedicación, mi trabajo, mi empeño, ¿y qué? Y las personas que lo acompañaron, así fueran incluso subordinados en cargo, en labor, en conocimientos, en cualquier otra cosa, y trabajaran bajo su orden, no pudo alcanzar el éxito sin ellos. El éxito según el mundo, lógicamente, un éxito individual o individualista, porque se complace solo, es ilógico. Entonces el autor apela a esa cuestión ilógica y dice, es mejor paga. De una vez resaltemos eso. Versículo 9. Mejores son dos que uno, porque es mejor paga de su trabajo. Mejor que decir, uy, tengo estas riquezas y tengo todo esto. Es mejor tener como recompensa el trabajo, tengo con quién compartirla. Es mejor recompensa. Es mejor tener con quién compartir. Es mejor paga. Sea mucho o no tanto. Y tenemos que sacarnos de la cabeza que siempre mucho es mejor. A veces mucho es peor, porque a veces mucho nos lleva a enfocarnos mucho en nosotros mismos y poco en los demás, y no querer compartir con nadie. Y el problema no está en lo mucho, el problema está en nuestro corazón. Entonces es mejor paga tener ayuda en la dificultad, tener quien nos ayude a sobrevivir en la necesidad y quien nos ayude a resistir en la oposición. Ayuda, sobrevivencia y resistencia es lo que nos dicen estos 3 versículos que siguen, el 10, el 11 y el 12. Ayuda en la dificultad, porque si cayeren, uno levantará al otro. Y la mayoría cita esto para los matrimonios, y es cierto, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis capítulo 2, versículo 18, y hace a la mujer como ayuda idónea. Pero los dos son iguales, porque ese era el gran problema. El hombre veía en la creación y todos tenían a sus iguales como pareja, pero él no encontraba a nadie igual a él, y Dios le crea a la mujer. Y la ayuda significa de que otro de la misma dignidad delante de Dios esté a mi lado para andar junto conmigo. En este caso el matrimonio, pero también la familia, pero también el estudio, pero también los deportes, pero también el trabajo, y claro que también la iglesia, y especialmente la iglesia. La Biblia habla de que Dios es nuestra ayuda, de acuerdo al Salmo 40, 17, pero también dice que el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8, 26, nos ayuda en nuestra debilidad, incluso cuando no sabemos qué orar. Tenemos que vencer el individualismo y dejarnos acompañar. El problema es que dejarnos acompañar es tener que empezar a escuchar las opiniones de otra persona y tener que caminar con otra persona que también es difícil de soportar como yo lo soy.
pero aún más tenemos que caminar de la mano con el Señor para que su Espíritu Santo sea nuestra ayuda en nuestra debilidad, porque en algún momento nos van a dejar solos, o nosotros mismos nos vamos a dejar solos. ¿Sabe cuál es la gran dificultad de quienes más dura nos cuestan las relaciones con los demás? Es que nosotros mismos nos alejamos para no sufrir, pero al mismo tiempo sufrimos por habernos alejado. Entonces necesitamos reconocer que debemos andar juntos. Ayuda, sobrevivencia en la necesidad, de acuerdo al versículo 11, porque dice que el solo no se puede calentar solo. Y en la antigüedad, según escuchaba de algún hombre de Dios que interpretaba este texto citando las referencias de las costumbres antiguas, y es cierto, cuando usted camina por el desierto, sobre todo en determinadas épocas del año, está viajando en la tierra de Palestina, donde se radicó Israel y estaba el pueblo de Dios, usted tenía mejor que viajar con otro, por si acaso alguna dificultad. Y de noche, si no alcanzaba a hacer una hoguera, si no tenía con qué, ellos acostumbraban a acostarse espalda con espalda para calentarse, para poderse abrigar. Definitivamente el calor humano tiene una implicación especial. Cuando una persona sufre de hipotermia, lo dicen los que saben de sobrevivencia en la selva o en el campo abierto, ¿sí? Sobre todo está bajo una gran cantidad de frío y está dando hipotermia y no tengo más que hacer, sí, le puedo tirar ruanas encima, pero lo mejor es que yo lo abrace y me le ponga encima para darle mi calor a la persona. Es sobrevivir en necesidad. Cuando yo me esté muriendo, ¿quién me va a ayudar si yo estoy solo? Muchos decimos es mejor solo que mal acompañado, pero eso solamente está significando no quiero que nadie me acompañe porque no soy capaz de aguantarme a nadie, ni dejo que nadie me aguante. Y cuando esté pasando necesidad, voy a necesitar que alguien me ayude en mi dificultad, incluso para no morir. Lógicamente, resistencia en la oposición y sobrevivencia en la necesidad, la mejor ayuda es Dios, pero el versículo 12 nos dice también que la compañía nos hace resistir cuando tenemos dificultades. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El salmista también dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de los hijos, porque dice que estarán a la puerta. Entre más hijos en la antigüedad se tuviera, pues más gente para defenderlo a uno legalmente, o en guerras en la antigüedad, o para el cultivo, para ayudarlo en el trabajo. Y aquí dice cordón de 3 dobleces, quiere decir que es mejor son 2, pero incluso mejor son 3. Y el doblez da la interpretación de que agarro la cuerda, la doblo una, queda doble, la doblo otra vez, queda triple, entonces queda más fuerte. Hace mucho tiempo yo, cuando hablaba de trabajo en equipo en algún lugar, tomaba la ilustración de que cuando usted toma un palillo o una varita, la puede partir como la de los chuzos o de los pinchos de madera sola, pero usted junta una con otra y es un poquito más difícil partirla, junta otra con otra, y va juntando hasta juntar una gran cantidad y usted la va a partir y no es capaz, porque entre más juntos estemos, más podemos resistir lo que se nos enfrente. Yo quiero, antes de terminar este tercer punto, ir a Lucas capítulo 21 para puntualizar en que el Señor es la mejor compañía. Lucas capítulo 21, versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores. Lucas no es Lucas, estaba leyendo Lucas 20. Lucas 21, 16, ahora sí. Está hablando el Señor sobre la destrucción del templo y los acontecimientos futuros por los que le habían preguntado a los discípulos. Mas seréis entregados, verso 16, aún por vuestros padres. Esto es fuerte lo que dice Cristo. Por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es duro. Creo que a ninguno de nosotros nos ha tocado esto, pero sí le ha tocado muchas veces desde la iglesia primitiva, en diferentes épocas y en diferentes lugares, a miembros de la iglesia de Cristo. Pero
dice ahí, y seréis aborrecidos. Ha dicho que matarán a algunos, dice seréis aborrecidos, pero dice en 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo así? Incluso se van a morir unos, ¿y cómo dice que no va a perecer ni un cabello? Algunos encuentran la respuesta en el hecho de que Dios nos guarda, y creo que esa es la respuesta más bíblica, nos guarda más allá de la propia vida física. Y aquí estaría apuntando a que guardaría el alma por medio de ellos, de su perseverancia en la fe, de su entrega al Señor. Dios los está preservando sobrenaturalmente, pero no solamente para que no sufran y no alcancen a morir aquí, sino para que si mueren aquí, aún sus cabellos que están contados por el Señor sean totalmente preservados, pero para la eternidad, es decir, cuando se resuciten en la resurrección de los muertos. Porque es que algunas veces nosotros pensamos que es que Dios nos ayude a sobrevivir y que no nos pase nada malo, es que no tengamos ninguna dificultad. Pero las compañías humanas no aseguran que no pasemos oposición, tenemos que enfrentarla. Y Dios no asegura que no tengamos oposición en contra de nosotros, incluso por la fe en Él. Asegura que Él estará acompañándonos. Así como estuvo con los 3 en el horno de fuego, en el libro de Daniel. Había un cuarto hombre, ese era el Señor en medio de ellos. Dios mismo se mete en el fuego con nosotros. Y lo terrible no es tener éxito sin compañía, el éxito individual, sin poder disfrutar o compartir con los demás. Lo terrible es no tener la compañía verdadera de amor, la compañía del Señor, la compañía de alguien que no nos abandona, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos levanta. Hay que trabajar en equipo, pero también hay que disfrutar la compañía del Señor. Entonces terminemos en el capítulo 4 de Eclesiastés con el último punto, y lo vamos a abarcar desde el versículo 13 hasta el 16. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice, mejor, y resalte porque antes hubo 1 o 2 mejores nada más acá en Eclesiastés, aquí vienen 2 más muy buenos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió, o sea, el muchacho pobre y sabio, de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Liderazgo, y como lógicamente la nota es de injusticias en las relaciones, no es un liderazgo sano, sino es un liderazgo soberbio sin consejo. Este es otro mal de medio de nuestras vidas, de la humanidad. Ser líder soberbio, altivo, que ahí lo define porque es un viejo necio, un rey que es un viejo necio que no admite consejos. Y algunos dicen, ¿estaría hablando Salomón de sí mismo? Porque ya estaba tan frustrado que se estaba autodefiniendo. Ya yo lo sé todo, ya yo lo aprendí todo. De hecho, lo vimos en los capítulos anteriores, había conseguido tal nivel de popularidad en medio de las naciones, tal nivel de poder, tal nivel de influencia, tal nivel de deleite, de placeres, que él justamente podía decir que era un líder eminente. Entonces el problema es que nosotros lleguemos a estar en un lugar donde pensemos, ya no necesito quien me diga nada. Se dan cuenta que sigue siendo la nota en todo este capítulo la falta de trabajo en común, en equipo. No admite, no recibe consejos. Entonces podría Salomón estar hablando de sí mismo. Otros dicen podría estar hablando de Saúl, si está yendo al pasado, que fue el rey que fue superado por David, que salió de detrás de la manada de ovejas. Que no seamos nosotros hallados así. Decía alguien que escuchaba sobre este tema, muy sabiamente, que nosotros quedamos con el síndrome del yo solito. Cuando uno está niño está empezando, yo solito lo hice, mamá, yo solito lo hice, yo solo, yo solo, yo solo. Y nos quedamos con ese síndrome, está viejo, yo solo, y nadie me ayudó, yo solo lo hice. Así que nadie me diga nada, que yo solo lo hago. Lo contrario es la humildad del consejo. ¿Por qué? El muchacho era pobre, humilde condición económica,
pero eso no habla necesariamente que sea humilde de corazón, pero sí dice que era sabio. Entonces sí entendemos que era humilde, porque el sabio, de acuerdo a la Biblia, no es orgulloso. Y además porque caminan con él, es decir, las personas pueden acompañarlo, se deja acompañar, no quiere hacer las cosas solo. Eso es lo que dicen los versículos 13 al 15. Entonces estaría teniendo en mente Salomón cuando escribe este texto y hablando del muchacho pobre o sabio al rey David, por ejemplo, que salió detrás de la manada a gobernar, siendo el rey viejo y necio Saúl, que no quería obedecer a Dios, y él sí. O estaría, dicen algunos, teniendo en cuenta a José, que salió de medio de sus hermanos, de una familia pobre, para llegar a gobernar o ser el segundo al mando en el reino más grande de la época, de Egipto, sufriendo incluso de sus propios hermanos, habiendo sido esclavo y luego habiendo estado preso. O estaría pensando, dicen algunos, sin saberlo, como una especie de profecía, estaría pensando en Jeroboam, el que sería el que suplantaría al sucesor de Salomón, porque el reino estaba unido con Saúl, con David, con Salomón, pero el hijo que le heredó fue Roboam, y cuando le hereda Roboam, Jeroboam se levanta de detrás de una familia real, pobre, sencillo, incluso algunos dicen de la cárcel porque lo quería poner preso Salomón, aunque no lo estuvo realmente, y se levanta con 10 tribus, con una gran cantidad de gente y de territorio del norte de Israel. De todas formas, lo que nos está enseñando es que la condición humilde y sencilla no determina si realmente nosotros alcanzaremos el éxito. Lo que lo determina es la humildad, la sabiduría y el dejarnos aconsejar. Proverbios 15:22 dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría, la multitud de consejeros. Recibir opiniones de todos lados. Por eso el liderazgo, decimos muchas personas, hoy en día el liderazgo ya no es como antes, que usted decía y la gente hacía, es que nunca lo ha sido así. Realmente, aunque uno tuviera otros tiempos, incluso en el tiempo de la monarquía, uno ve a reyes que tomaban consejo, y aquí lo está diciendo precisamente un rey. Necesitamos consejeros, personas que sean maduras, que sean diligentes en pensar conforme a la voluntad de Dios y que nos acompañen. Necesitamos oír a otros, porque siempre nuestro consejo único tiende a desviarnos de lo que Dios nos quiere enseñar. Todos tenemos puntos ciegos, sabemos que son los puntos ciegos, ¿cierto? Los que han manejado, a mí me encanta la conducción, más de carro que de moto, saben que cuando, y eso lo enseñan en los cursos de conducción para dar las licencias, saben que cuando uno está manejando usted acomoda los espejos, incluso por eso los grandes carros, camiones y los buses tienen una serie de varios espejos para poder tratar de evitar los puntos ciegos, porque cuando usted acomoda su espejo retrovisor, sea el del medio o sea el del lado, usted lo acomoda para ver hasta cierto punto, pero llega un momento en que usted ya no ve por el espejo, pero tampoco ve al lado suyo, con el rabo del ojo, al que viene a su lado, o al que viene a rebasarlo. Hay un punto ciego, un punto en que, y si usted en ese momento miró para un lado, antes de verlo que llegara al punto ciego, y luego miró, pero estaba en el punto ciego, cuando se dio cuenta lo tiene encima. Esos puntos ciegos simbolizan nuestra propia autopercepción. Nosotros no vemos nuestros propios errores muchas veces, principalmente porque no los queremos ver. No lo queremos reconocer, y esto que estamos haciendo es un ejercicio muy bueno y lo recomiendo para todos: grabarse en un video, grabarse en un audio solamente y preguntar, ¿esa es mi voz? ¿Esa es mi cara? ¿Así camino yo? ¿Así me veo yo? Es bueno autoexaminarnos físicamente para acostumbrar a ver la realidad de nosotros, pero también examinarnos espiritualmente para ver nuestra propia realidad. Y no hay mejor, como lo dije en un principio, para ver el defecto de alguien no hay mejor que otra persona, porque a nosotros nos cuesta ver los propios, pero otro nos puede ver los defectos. Esa es la realidad. Entonces, hay que recordar que el consejo humano es bueno, pero mejor es el consejo divino. Proverbios capítulo 19, ahorita cité el capítulo 15, versículo 22, ahora Proverbios 19, 21. Permítame leerlo, dice lo siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, uno tiene muchos deseos, muchas opiniones y considera que muchas cosas son buenas, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Quién sabe lo que realmente va a pasar? ¿Quién sabe cuáles son las circunstancias? ¿Quién sabe qué es lo que va a suceder con las personas?
quien sabe todas las cosas, no solamente externas, sino aún internas de las vidas que están a nuestro alrededor y de las que queremos influenciar o con las que nos relacionamos, Dios. Y por eso es que Él puede determinar en su consejo y que se cumpla lo que Él ha determinado. Y Él es quien debería aconsejarnos por su palabra y la oración. ¿Recuerdan el himno que cantábamos al final? Que si el hombre sufre de aflicción, todo es porque nos llevamos, o eso es porque nos llevamos, dice el himno, todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Tenemos que buscar al Señor. Él nos buscó a nosotros, porque realmente si no nosotros no lo buscaríamos en Cristo. El Evangelio concuerda con esto porque precisamente el consejo del ser humano es bueno, pero no es estable. Terminemos repitiendo el versículo 16 del capítulo 4 de Eclesiastés, para que nos demos cuenta que este hombre en depresión dice una realidad, aunque la diga para afligir más su corazón, pero el Espíritu Santo lo inspira para que nosotros entendamos todo esto a la luz del Evangelio de Jesucristo y del amor de Dios. Dice al final en el capítulo 4, versículo 16 de Eclesiastés: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía a este joven que se volvió rey. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, así como no estuvieron contentos del rey anterior. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Es una nota realista. La Biblia nunca nos deja con ilusiones, nos dice la realidad. Así haya oprimido una persona, haya rivalizado, contendiendo, generando envidias, haya desarrollado y pisado incluso cabezas para alcanzar el éxito y se haya quedado solo para ello y al final haya terminado siendo el líder más eminente y lo reconozcan muchos como tal, llegará un tiempo que lo abandonen y lo dejen de reconocer como líder. Esa es la realidad. Por eso debemos hacer equipos, por eso debemos armarnos juntos, pero por eso debemos saber, siendo realistas, que en cualquier momento podemos ser abandonados, incluso por la mayor multitud que tengamos a nuestro alrededor. Y eso sí que lo deben saber los políticos. Hoy le dicen, sí, lo apoyamos, y mañana le dicen, no, lo bajamos. Pero eso puede pasar en el hogar, eso puede pasar en la iglesia, eso puede pasar en los trabajos, en los colegios, en el estudio, en los equipos. Sí, lo apoyamos, y luego ya no lo respaldamos. Y no está diciendo, definitivamente no está diciendo nada que hiciera él para que lo dejaran de respaldar. Simplemente la gente lo dejó de respaldar. No podemos aludir que fue por un error del joven sabio. Hasta ese versículo permanecía sabio. Pero lo que dice el autor es que lo dejarán de respaldar. Por eso el mejor consejero que nunca nos abandona para seguir aconsejándonos es el Señor. Él es el que da consuelo, descanso, compañía y consejo sin fin. Dejemos la opresión entonces, la rivalidad, la envidia, la búsqueda de éxito individual y el liderazgo necio y soberbio, sobre todo en estos tiempos donde definitivamente las personas estamos teniendo que estar más en contactos con las personas más cercanas. Busquemos trabajar en equipo y recibir consuelo, descanso, compañía y consejo de Cristo, que es el mejor amigo. Ya no os llamo siervos, dijo Cristo, sino amigos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Mi relación con ustedes, es lo que quiere decir el Señor, es de tal confianza que soy como ese que acompaña al otro cuando se cae para levantarlos cuando caigan. Incluso en pecado, creyentes, no somos perfectos. El Señor nos levanta y nos restaura. Claro, si usted no quiere salir de ahí, tal vez seguramente ya aborreció la mano de Dios y no caminó nunca realmente con Él. Pero si realmente camina con Cristo y lo ha hecho, usted querrá que el Señor le ayude a salir del foso. Lo que tiene es que recordar que Él está a su lado. Incluso como aquel que nos ayuda a sobrevivir, no morirá en medio de su dificultad. El otro lo ayuda a no morir en medio del frío, de acuerdo al versículo 11, pero aquí el Señor estará con nosotros para que no muramos eternamente y nuestro corazón permanezca vivo, aunque muriéramos en esta vida. Pero seguramente nos librará de muchos males más.
y además nos ayudará cuando se nos enfrenten y se nos opongan y se vuelva despiadada la oposición en contra de nosotros. Y no estoy hablando de política, estoy hablando del amigo que traiciona al amigo, de la pareja que aborrece a su cónyuge, de los hijos que aborrecen a sus padres, padres a sus hijos. De hecho, lo vimos en uno de los textos que Cristo habla de que sucede por la misma fe. Cuando alguien se convierte, ha sucedido y puede suceder y sucederá, seguramente en muchos casos. Estoy hablando del conflicto en trabajos, estoy hablando del conflicto entre personas. Cuando se nos venga el mundo encima, el Señor estará ahí con nosotros en medio del horno de fuego. El Señor es el mejor amigo. Si usted se arrepiente de sus pecados, confía en Cristo su vida y vive para la gloria de Él, creyendo que Él vino a vivir, a morir y a resucitar para que usted viva para su gloria y ahora le pertenezca a Él, no solo usted es su siervo, porque de hecho Él es su Señor y mi Señor, también es su amigo. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que Él vino precisamente a sufrir como nosotros, y no tenemos un sumo sacerdote. Él no es un líder espiritual que no pueda compadecerse de nosotros, porque en todo fue tentado como nosotros y puede compadecerse de nuestras aflicciones. No sucumbió ante el pecado, fue tentado. No tuvo exactamente las mismas circunstancias que nosotros, pero definitivamente sí, en las distintas áreas en que nosotros somos tentados, Él también lo fue, incluso mucho más, porque su labor era gloriosa y titánica, era vivir para salvarnos, vivir perfectamente para la gloria de Dios y morir en nuestro lugar. ¿Qué mejor amigo que el que da la vida por uno? Así que voy a pedirles que terminemos orando, precisamente diciéndole al Señor que nos recuerde que Él es nuestro mejor amigo. Y cantando luego, no sé si la primera o la última canción, ¿cuál desee cantar para terminar? Ustedes dicen, muchachos, pónganse de acuerdo, y una u otra, la una, oh qué amigo nos es Cristo, la otra, Jesús es mi fiel amigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos recordar que no nos hiciste para vivir solos. De hecho, nos hiciste para relacionarnos contigo. Y la relación con los demás es difícil porque los demás, como nosotros, son imperfectos, pero tú eres perfecto en consuelo, en descanso, en compañía, en consejo. Señor, recuérdanos siempre que en este mundo recibiremos opresión, envidia, rivalidades, humillaciones, y que podemos también tener menosprecios, incluso abandonos, pero tú no nos abandonas, Señor, y tú nos enseñas a ser mejor compañía para los demás, mejor consuelo para otros, mejor alivio para las vidas de los demás y mejores consejeros, porque tú eres nuestro consejero, nuestro compañero, nuestro reposo y nuestro consolador. Jesús, tú eres mi fiel amigo, tú eres mi buen amigo. Qué gran amigo tú eres, Señor. Consuela los corazones, consuela las vidas y permite que en este tiempo, Señor, vivamos una mayor profundidad de la relación contigo, sin estar deprimidos internamente, venciendo la depresión, porque se puede vencer en tu nombre. Claro que se puede caer aun siendo creyente, pero se puede vencer en tu nombre. Y venciendo la opresión, tal vez no venciendo a los opresores, aunque cuando se pueda, haz justicia, te lo pedimos, pero sí recibiendo tu consuelo, para que nuestro corazón no sea afligido por la opresión. Bendícenos en tu presencia, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo
dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. 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 Dios bueno y soberano, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos porque tú te has glorificado de una manera muy especial a través de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque ha sido refrigerio para nuestro espíritu, refrigerio para nuestra alma, Señor. Por hablarnos en este día, Padre Celestial, que cada día podamos confiar, Señor, en ti, creyendo que tú eres nuestro fiel amigo, Señor, de que no existe opresión, de que no existe angustia, de que no existe momento difícil en el cual tú no estés con nosotros, Señor, y en el cual tú no te glorifiques de una manera muy especial a través de nuestras vidas, Señor, para la extensión de tu reino sobre la tierra y para que muchas personas puedan llegar a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que derrames infinitas bendiciones en la vida de aquellas personas que también están escuchando este servicio en línea o en diferido cuando lo escuchen, mi Dios. Te pedimos una bendición grande en su vida, Señor, que cada día tú puedas ser ese amigo fiel en sus vidas, Señor, y que ellos puedan recibirte como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, glorifícate en gran manera a través de nosotros y que esta semana sea una semana de bendición y protección de ti, Señor. En Cristo Jesús, gracias te damos. Amén. Chao, hermanos, Dios les bendiga.